Era un testimonio de uno de los compañeros de Devani Escobar, una joven cuyo caso había sacudido a todo el país. La llamada comenzó con un silencio profundo. Solo el eco de una respiración agitada y el sonido distante de un reloj marcando los segundos. Parecía que cada minuto que pasaba hacía que la tensión en el aire se espesara aún más. La voz al otro lado del teléfono comenzó a relatar su historia. Al principio, hablaba con calma, pero pronto se notaba el miedo que lo envolvía. Este testigo, que insistía en mantenerse anónimo, había estado presente en la fiesta que sería el último lugar en el que Devani sería vista con vida. Conocía a todos los que estuvieron allí esa noche, y su relación comenzó a entrelazar las piezas de un rompecabezas perturbador. Me hablaba de Saray, una amiga cercana de Devani, o al menos eso parecía. Saray, según él, jugaba un papel clave en los hechos que llevaron a la desaparición de la joven. Lo que lo inquietaba, y a mí también, era cómo esta joven había desaparecido de las redes sociales y de su grupo de amigos justo después del trágico suceso. Era como si hubiera querido borrar cualquier rastro de su existencia, como si supiera que algo oscuro había ocurrido esa noche. ¿Miedo? ¿Complicidad? Esas preguntas flotaban en el aire. A medida que avanzaba la conversación, el testigo confesó haber ayudado al velorio de Devani. Recordaba con exactitud el ambiente en aquella sala, cargada de dolor y desconfianza. No eran murmullos sobre la muerte de Devani lo que se escuchaba, sino especulaciones sobre lo que había ocurrido, y sobre quién podría estar detrás de todo. Me describió al padre de Devani, un hombre que parecía estar cargando con más de lo que podía soportar. No confiaba en nadie. Sus miradas, sus gestos, todo indicaba que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. En ese momento, sentí un escalofrío. ¿Qué podía estar ocultando? ¿Qué verdades escondían su silencio? La conversación se volvió cada vez más densa. El testigo me habló de un hombre, un sujeto mayor que Devani, de unos 34 años, que parecía estar obsesionado con ella. Según él, este hombre no solo había ayudado a la fiesta, sino que lo había hecho solo, con la intención de acercarse a Devani. No era un simple acosador, su presencia en la fiesta parecía planificada, como si hubiera estado esperando ese momento. La descripción del hombre, aunque vagaba, dibujaba una figura siniestra que, de alguna manera, encajaba en el rompecabezas oscuro que se estaba formando en mi mente. ¿Qué papel interpretó este hombre en aquella noche? ¿Fue solo un acosador o había algo más detrás de? La escena de la fiesta en la quinta fue otro punto que el testigo describió con detalle. Me hablaba de un ambiente pesado, donde las risas y la música parecían solo una fachada, un disfraz para ocultar lo que realmente estaba ocurriendo. El acosador, aquel hombre de 34 años, había estado presente toda la noche, observando, esperando. La tensión era palpable en cada palabra que salía de la boca del testigo. La duda sobre lo que realmente sucedió esa noche crecía con cada detalle que me contaba. Saray volvió a ser mencionada. El testigo hablaba de ella con desprecio, describiéndola como alguien con una doble cara. En público, era amable con Devani, pero a sus espaldas, la criticaba sin piedad. Lo que resultaba aún más perturbador era la conexión de Saray con un entorno de peligro. La colonia donde vivía, según el testigo, estaba plagada de narcotrata y personajes peligrosos. Amigos de Devani habían sido amenazados tras intentar hablar sobre lo que sabían. De pronto, el caso de la desaparición de Devani se tornaba más oscuro, más complejo. ¿Era esto solo una tragedia o estaba vinculada a algo mucho más grande, algo que involucraba un crimen organizado? El testigo habló de amenazas. Contó cómo personas cercanas a él ya habían sido intimidadas por preguntar demasiado. Las sombras del crimen organizado se alargaban sobre todo el caso, cubriendo la verdad con un manto de miedo. Era como si cada paso que alguien daba hacia la verdad se encontrara con una pared infranqueable de silencio y terror. Al final, el testigo me confesó que había muchos detalles que aún no habían salido a la luz y probablemente nunca lo harían. Había personas poderosas involucradas, personas que no querían que la verdad saliera a la luz. El testigo había revelado detalles perturbadores, pero al mismo tiempo, todo parecía tan nebuloso, tan cargado de misterio.
Las cámaras del motel donde se encontró el cuerpo de Devani no vieron lo que debían. Las autoridades parecían más interesadas en encubrir que en investigar. La verdad, aquella verdad que el testigo tanto temía, parecía inalcanzable. La imagen del velorio, las miradas, los silencios, la desconfianza del padre de Devani. Todo indicaba que había algo mucho más grande detrás de todo esto. Las conexiones con el narcotrá, las amenazas, la posible complicidad de personas cercanas. Cada pieza del rompecabezas encajaba, pero al mismo tiempo, dejaba más preguntas sin respuesta. ¿Qué papel interpretó realmente aquel hombre obsesionado con Devani? ¿Sarai fue cómplice o solo una víctima más del entorno peligroso en el que se encontraba? La fiesta en la quinta, risas y conversaciones superpuestas. Devani intentaba sonreír, relajarse, disfrutar como lo hacía siempre. Pero por momentos, su mente se distraía y su mirada se perdía en los rostros de quienes la rodeaban. Sentía que alguien la estaba observando y no de manera casual, sino con una intensidad incómoda que la hacía querer desaparecer entre la multitud. Al principio, trató de ignorarlo, diciendo a sí misma que eran solo imaginaciones, que nadie estaba realmente prestando atención. Sin embargo, esa sensación persistía. Cada vez que intentaba enfocarse en la conversación de sus amigas o dejarse llevar por la música, un escalofrío recorría su espalda, como si una sombra estuviera acechando, esperando el momento adecuado para aparecer. Intentaba distraerse hablando con Sarai, una de sus amigas cercanas, aunque notaba algo extraño en su actitud. La risa forzada, la manera en que evitaba sus preguntas más profundas, la hicieron sentir que incluso entre quienes conocían, no estaba segura. Devani había escuchado rumores de aquel hombre, el que decían que estaba obsesionado con ella. Era mayor, mucho mayor que los chicos con los que solían salir. Alguien de quien se había distanciado, pero que aún apareció en su vida de vez en cuando, como una figura oscura en los márgenes. Nunca le dio demasiada importancia. Quizás solo era uno más de esos tipos que no entienden los límites, pero esta noche, algo en su corazón comenzó a latir con más fuerza cuando pensó en él. ¿Estaría en la fiesta? En algún momento, entre risas, chismes y copas, Devani lo sintió más cerca. Una presencia que no necesitaba ver para saber que estaba allí. Era como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más pesado, más denso. Giró la cabeza buscando a alguien familiar, pero todo lo que encontró fueron rostros extraños, sombras que se movían rápido entre las luces intermitentes de la fiesta. El brillo de la música ahora parecía opacarse y las voces que la rodeaban se hacían más lejanas, como si estuviera cayendo en un vacío. El hombre estaba allí, de pie a unos metros, mirándola con una intensidad que le erizó la piel. Su estómago se contrajo y sintió cómo su corazón latía más rápido, golpeando con fuerza en su pecho. Intentó no reaccionar, no darle la satisfacción de saber que lo había notado, pero en su interior, el pánico comenzaba a burbujear. Se quedó quieta, tratando de decidir qué hacer. No podía acercarme a él ni quería quedarse lo suficientemente cerca para que lo intentara. Fue en ese momento cuando buscó a Sarai con la mirada, pero para su sorpresa, su amiga estaba ocupada hablando con alguien más, sin percatarse de lo que estaba ocurriendo. Trató de acercarse a otros conocidos, pero el alcohol y la fiesta parecían haber sumido a todos en una especie de trance en el que las preocupaciones no existían. Mientras tanto, la figura de aquel hombre seguía allí, inamovible, observándola con una especie de deseo oscuro que la hizo estremecerse. Decidió salir de la casa, necesitaba aire. El bullicio se había vuelto insoportable, y cada vez sentía que más ojos la seguían. Caminó con paso rápido, tratando de mantener la calma, pero puso apenas un pie fuera, el frío de la noche la golpe de golpe, como si el mismo ambiente exterior quisiera advertirle que las cosas no estaban bien. Se apoyó en una pared, respirando hondo, mirando hacia el oscuro horizonte de la quinta. Podía escuchar la música amortiguada en el interior, las risas que ahora parecían distantes. Pero lo que más la inquietaba era la soledad. El silencio a su alrededor era sofocante, y de repente, la idea de estar fuera, sola, en medio de la nada, la aterrorizó. Sentía que el peligro estaba cerca, aunque no podía verlo. Miraba a su alrededor con desesperación, esperando ver a alguien más saliendo de la fiesta, algún amigo que la acompañara, pero no había nadie.
Estaba sola. Los segundos pasaban como horas. Y luego, en un reflejo instintivo, volteó la cabeza y lo vio de nuevo. Aquel hombre. Ahora estaba más cerca, mucho más cerca. Algo en su rostro le hizo saber que no había escapatoria. La adrenalina corrió por su cuerpo, paralizándola por un momento antes de que sus piernas empezaran a moverse por puro instinto. Comenzó a caminar, cada vez más rápido, buscando un lugar, cualquier lugar donde pudiera sentirse seguro, pero no había ninguno. Su corazón latía desbocado mientras avanzaba en la oscuridad, y el eco de sus pasos la perseguía, o tal vez era él. No podía saberlo con certeza. Todo su ser estaba enfocado en una sola cosa: escapar. A lo lejos, veía luces, pero parecían tan distantes como la salvación misma. Su mente estaba desbordada de pensamientos confusos. ¿Quién más sabía lo que estaba pasando? ¿Sarai? ¿Alguien más había notado algo? Finalmente, su cuerpo ocurrió. Se detuvo, sin aliento, temblando de pies a cabeza. El mundo a su alrededor giraba y el pánico nublaba sus sentidos. Fue entonces cuando lo sintió, una mano que la tomó del brazo, firme y fría. El grito que intentó salir de su garganta se ahogó en un silencio absoluto. Las sombras parecían envolverla, y el miedo, ese miedo ancestral que te dice que ha llegado a un punto sin retorno, la invasión por completa. Lo último que pudo sentir fue la absoluta certeza de que nadie vendría a buscarla. Y en ese silencio, donde el frío y la oscuridad la rodeaban por completo, Devani entendió que algo siniestro había ocurrido esa noche, algo que iba mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. La sensación de que el peligro había estado acechando todo el tiempo, escondido en las miradas, en las palabras. En algún punto de la fiesta, cuando las luces brillaban de forma cegadora y la música hacía vibrar el suelo bajo sus pies, Devani sintió que había llegado al límite de lo que podía soportar. No era solo el hombre que la seguía con la mirada o la sensación opresiva de estar siendo vigilada, sino algo más profundo, más primitivo, el instinto de supervivencia. Sabía que debía irse, pero también sabía que las cosas se estaban saliendo de control. Mientras caminaba hacia la salida de la quinta, cada paso la hacía sentir más vulnerable. Sabía que no podía confiar en nadie, ni en los amigos con los que había venido ni en las personas que la rodeaban, que parecían atrapadas en su propio mundo de alcohol y risas huecas. De alguna manera, sabía que, aunque gritara, aunque pidiera ayuda, la respuesta sería el vacío. Y fue entonces cuando lo vio acercándose, aquel hombre de mirada inquietante, ese que llevaba días, semanas incluso, apareciendo en su vida de forma insistente, como una sombra que no se disipa bajo el sol. Devani sintió cómo el miedo la paralizaba, sus pensamientos se enredaban y su respiración se aceleraba. Necesitaba escapar, pero no podía pensar con claridad. En su desesperación, encontró el baño de la quinta, un pequeño cuarto que apenas ofrecía algo de refugio, pero que en ese momento le pareció el único lugar donde podía sentirse segura. Sin pensarlo dos veces, entró y cerró la puerta de golpe. El sonido del cerrojo fue un alivio momentáneo, pero sabía que no duraría mucho. Dentro del baño, el eco de la música y las voces de la fiesta se sentía lejano, casi irreal, como si estuviera atrapada entre dos mundos, uno lleno de ruido y falsedad, y otro en el que el silencio era la única respuesta a sus gritos internos. Se apoyó contra la puerta, temblando, sintiendo cómo su cuerpo cedía ante la tensión acumulada. El baño era pequeño, claustrofóbico, pero al menos la aislaba de todo lo que sucedía afuera. Comenzó a murmurar para sí misma, buscando alguna forma de calmarse, de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Mis papás son abogados, pensaba, repitiéndolo como un mantra, como si esa frase pudiera ser su escudo, como si mencionarlo fuera suficiente para detener todo lo que estaba pasando. Si tan solo pudiera salir de aquí. Si tan solo pudiera hablar con alguien que me ayudara. Pero sabía que nadie vendría. Sabía que estaba sola. Desesperada, sacó su teléfono, sus dedos temblaban mientras buscaba a quién llamar. Intentó marcar a su papá, a sus amigos más cercanos, pero las llamadas no conectaban o nadie respondía. La desesperación se hizo más grande, y el miedo, antes contenido, ahora la envolvía como una sombra que crecía sin control.
En ese estado de pánico, su mente intentaba aferrarse a cualquier cosa que pudiera ofrecerle una salida. Comenzó a gritar desde el interior del baño, su voz quebrada por el miedo. «Mis papás son abogados», gritó una y otra vez, como si eso pudiera detener a quienquiera que estuviera al otro lado de la puerta. «Puedo darles 30,000 pesos. Déjenme en paz». Las palabras salían atropelladas, descontroladas, mientras su mente saltaba de una idea a otra, buscando una manera de salir de ese infierno. Sabía que sonaba irracional, sabía que no tenía esos 30,000 pesos en ese momento, pero no importaba. Era lo único que su mente desesperada podía ofrecer, una promesa vacía que, en su pánico, esperaba que pudiera hacer que todo desapareciera. Se acurrucó en el suelo, sus brazos rodeando sus rodillas, intentando hacerse pequeña, invisible, como si eso pudiera protegerla de lo que estaba ocurriendo afuera. Cada segundo parecía una eternidad. Sentía que el tiempo se ralentizaba, cada golpe en la puerta, cada ruido del exterior era un recordatorio de que no podía quedarse allí para siempre. Su corazón latía desbocado. El baño se volvía más pequeño, más claustrofóbico, como si las paredes fueran a cerrarse sobre ella en cualquier momento. El silencio al otro lado de la puerta era peor que cualquier amenaza. Y entonces, en un momento de absoluta claridad, comprendió que todo había cambiado. Esto no era solo una fiesta más, esto no era solo un mal encuentro con alguien incómodo. Esto era peligro real, y estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. Alguien comenzó a golpear la puerta. Devani, aún en el suelo, temblaba, su mente se había nublado por completo. No había escapatoria. Las palabras que antes repetía con firmeza se volvieron susurros temblorosos. «Mis papás. Ellos pueden ayudarme». Pero nadie escuchaba. O quizás sí, pero el silencio que seguía a sus palabras era más aterrador que cualquier respuesta. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando la puerta del baño comenzó a sacudirse, alguien intentando abrirla desde afuera. Los golpes eran suaves al principio, pero se volvieron más insistentes. Devani cerró los ojos, conteniendo el aliento, esperando que todo aquello fuera solo una pesadilla, algo de lo que podría despertar. Pero no lo era. Estaba atrapada.